Es momento de recibir a Hermann Schreck en su columna de psicología. Ya nos presentará a su invitado de la tarde de hoy. Bienvenido, Hermann. Muchas gracias, buenas tardes a todos, un gustazo estar acá nuevamente. Hacía ya algunas Hacía un semanas que tiempo, no, ¿no? sí, me extrañaban, ya lo sé, yo los extrañé Yo te por lo lo dije. menos, sí, sí, tú me lo dijiste. Y bueno, y hoy con un invitado, una persona muy querida que conozco hace muchos años, un colega, psicoterapeuta gestáltico, además médico de profesión, y runner se dice, ¿no? Los Runner, que sí. corren. Nelson Caracó, bienvenido, muchas gracias por estar por acá. Bueno, muchas gracias por la invitación, por ceder un poco de tu espacio, invitarme, compartir. Gracias a ti también. Y bueno, acá estamos, como no, para lo que surja, como siempre. Bueno, en principio, las ganas de que estuvieras acá en la columna, de que luego en un rato nos cuentes sobre este libro que hace poquito sacaste, pero sobre todo aprovechar todo esto como excusa para hablar de la filosofía en la vida cotidiana. Primero, pedirte una definición, no sé si filosófica, acerca de lo que es la filosofía. ¿Cómo le explicarías a alguien que no sabe nada qué es la filosofía? Para empezar, le suelo decir a todos, y se lo digo a ustedes ahora, como lo hicimos quizás en aquel programa de televisión, sos un filósofo. Cada oyente puede ponerse, es para cada oyente la pregunta. ¿Te das cuenta de que sos un filósofo? Y la mayor parte de la gente, estadísticamente, la absoluta mayoría, le resulta raro como que soy un filósofo. Es raro. Ujú. Sin embargo, todos somos filósofos. Solo que somos filósofos prácticos inconscientes. O sea, que inconscientemente, sin darnos cuenta en general, estamos practicando filosofía. Uh-huh. Porque en nuestra cultura, en nuestras costumbres, usamos las ideas que algunos se fueron haciendo a lo largo de la historia sobre qué son las cosas, cómo manejarse mejor con lo que se presenta, y fueron encontrando algunas aproximaciones, ideas que fueron operativas, suficientes para lo que buscaban, como los griegos, en lo judeocristiano principalmente, y otras cosas que se fueron presentando a lo largo de la historia en cada cultura. Y se fueron formando costumbres. Pero las costumbres arrancan en imaginaciones de algunas otras personas como uno, hace miles de años de repente, y estamos siempre consumiendo filosofía, imaginaciones. El problema es que en las costumbres creemos que hay cosas acabadas, verdades absolutas, que no existen. Y nos cuesta darnos cuenta de que no existen cosas absolutas, que todo saber es relativo y que todo puede ser diferente a lo que parece, Uh-huh. que es muy demostrable. Todo puede ser diferente a lo que parece. Entonces, toda idea abarca una medida de cosas, pero nunca podemos decir que abarca la totalidad de lo que está en juego. A toda cuestión le precede un algo anterior que lo produce y que le da un formato y no sabemos de qué está hecho, y a lo anterior, eso anterior está precedido por algo anterior que determina cada cosa que se va dando, y todo se hunde en lo absoluto desconocido. Uh-huh. Ahora, Nelson, mucha gente, cuando uno primero aparece la palabra filosofía, enseguida nos aparecen Sócrates y Platón. Después estará Nietzsche, Kant, en fin, todos los alemanes que parece que les iba Sí. bien la filosofía o la psicología, como Hermann. Pero si uno todavía mantiene conceptos platónicos o aristotélicos, ¿no son de alguna manera verdades o en algún momento pueden llegar a ya no importar más lo que opinaron ellos? De ninguna manera hay verdades absolutas. O sea, el filosofar y el que filosofa, los filósofos básicamente saben que están elaborando ideas, cuestionándolas y llevándolas hasta las últimas consecuencias posibles y ver lo más claro posible en lo profundo. Pero un filósofo bien entendido sabe que es un parecer y sabe que podría ser diferente. Sin embargo, presenta una aproximación operativa, una aproximación que permite algo deseable, más equilibrio, armonía de repente, orden,
Bueno, y aparte de ciertas épocas. Ujú. No soy un gran investigador de todo lo que dijeron todos los filósofos, pero estoy seguro que los conceptos de todo individuo que se puso a pensar lo suficiente se da cuenta de que son aproximaciones que pueden ser muy certeras, muy acertadas, pero nunca absolutas. Si no, es un filósofo que no ha alcanzado las profundidades del filosofar, te diría. Hay de todo. No me he puesto a investigarlo, pero tengo sobre todo, por ejemplo, uno contemporáneo. Acá en el libro, tengo por acá, Estamos hablando del libro Síntesis para una vida plena, de tu autoría, Nelson. de mi autoría, del año pasado, Ujú. del sufrimiento al bienestar y la dicha. Porque el gran tema es el sufrimiento. La mayor parte de la gente cuando sufre, y siempre cada tanto hay sufrimientos, es como el clima, siempre hay cada tanto tormentas, ineludiblemente, y a uno le gustaría comprender de qué está hecho su sufrimiento. ¿De qué está hecho el sufrimiento? Entonces el libro aclara que está hecho de la única fuente de sufrimiento es la no aceptación de algún hecho real. Ujú. Es la única, lo planteo, lo muestro, lo intento demostrar claramente. La única fuente de sufrimiento es la no aceptación, no poder aceptar algún hecho real. ¿Sufrimiento y dolor es lo mismo? Dolor es una cosa y sufrimiento es otra. El dolor, incluso físico, uno puede practicar, el que practica en la vida aceptar realidades, va madurando en eso, va perfeccionando su capacidad y empieza a poder aceptar, desescandalizar para empezar los dolores físicos. Porque el 90% del dolor físico es la desesperación. Los médicos en la guardia lo sabemos. Hay alguien que se presenta con un dedo colgando y le dice, vine porque mi señora me dijo, andá a hacerte revisar eso. Y otro que con una espinita está sufriendo, trastornado. Entonces depende del psiquismo, de la constitución, de todos los factores que hacen, las circunstancias que hacen un individuo, propias de cada cual. Y in extremis están los faquires, gente que se acostumbró a poder integrar dolor hasta poder estar cómodos en una cama de clavos. No, el libro no es para ser faquires, es solamente para señalar que todo lo que podemos desarrollar, relajarnos en vez de tensionarnos ante realidades, es un entrenamiento constante de toda la vida y que podemos alcanzar a vivir cada vez mejor las cosas más difíciles de vivir bien. Ujú. Pero la mayor parte de la gente está atrapada primero que nada en creer que está apoyado en alguna idea concreta que justifica que se queje de la realidad. Que justifica que esté mal ante la realidad. ¿Entendible? Sí, es entendible. Pero la gente se queda como que es normal y que es así. Y que no puedo relajarme más. ¿Cómo voy a tomar a bien, no sé, un hecho real, que se murió una persona cercana o que me duele el pie o no sé? ¿Cómo voy a tomar? Se justifica que me queje y llore y patalee y que eso es la vida. Y quedarse en eso. Cada vez más se privilegia y se enfoca las emociones de las personas, pero las emociones no es el plano más alto que puede alcanzar el individuo. El individuo puede llegar a claridad, a ver claro, entender suficientemente claro. Entendiendo, entonces el libro es para entender claro cosas principales de la vida. Empezando por esto, de que uno puede aceptar realidades. Para empezar dándose cuenta que puede ser diferente lo que está pasando, podría ser para bien. Solo que está consumiendo en sus costumbres teorías de que es para mal y injusto de más que no tendría que ser. O sea que el universo está equivocado. O según las creencias que Dios está equivocado, según como lo vea cada uno. El universo se equivocó. Bueno, se equivocó. Lo que está equivocado seguramente son las propias ideas respecto a lo que está pasando. Entonces hay una puerta abierta para pasar, especialmente en estas épocas, donde estamos más claros que nunca en esto que estoy diciendo. Es una cosa que está por todos lados. Pero es algo que la gente generalmente no transita.
Lo pesqué en los primeros años de trabajo. Cerca de 10 años me empecé a dar cuenta que había mucha gente como psicoterapeuta. Me empecé a dar cuenta que había gente que como que estaba todo para arrancar hacia una nueva etapa propia, pero no arrancaba. Y me empecé a dar cuenta de que me vino esta imagen de que es como un barco que está en el puerto, tiene todo para salir a navegar, herramientas, instrumentos, mapas, combustible, vela, y no arranca. ¿Y por qué no arranca? Porque no suelta amarras. En la gente en general, como lo más común en el ser humano, el gran problema del ser humano es la comodidad, es mejor seguir igual que ponerse a pensar un poquito más y darse cuenta. Entonces la mayor parte de la gente se quedaba en las costumbres viejas como si en las costumbres viejas hubiera alguna verdad absoluta, inamovible, que ya se sabe que es así y no lo reviso. Y sigo viviendo en automático igual que siempre. Esta cuestión. Entonces, desde entonces reviso favorecer que la persona, apenas se puede, según el caso y lo que se va dando, pero apenas se puede, reviso que el paciente tenga claro que no sabe nada, y que nadie sabe nada, y que nadie supo nunca nada de manera absoluta, como conocimiento absoluto. Que puede ser así, pero puede no ser así. Y que cada individuo tiene la tarea pendiente, lo sepa o no, cada adulto, y más en democracia, con la tecnología que hay y todo el saber humano a mano de cada cual, en la mano. Todo ser humano, todo adulto tiene la tarea pendiente de, guiado por sus experiencias, revisar qué imaginaciones está consumiendo sus costumbres que le llevan al sufrimiento. El sufrimiento le avisa, es nada más que un aviso de que está apoyado en imaginaciones que no son para él. Aprender a darse cuenta más o menos cuáles son, dejarlas ir y sustituirlas por una aproximación hecha por sí mismo. Una aproximación investigada y cultivada después en sí mismo como una autorreeducación, y construir una aproximación cada vez mejor, más abierta, más armónica, relajada, en vez de estresada, tensa, cerrada, a todo hecho real. Y desde ahí vivir. O sea, cada individuo en su conciencia, en sus entrañas, saber relajarse, tranquilizarse ante las cosas como son. Y desde ahí siempre la persona está en algún rol y circunstancia, y según el rol y la circunstancia hace lo mejor posible, lo que le parezca, según las normas, las leyes, según lo que le parezca en ese momento, tenga sus costumbres que prefiere, bien, pero hecho por sí mismo. Entonces el sufrimiento está avisando esta tarea reaccionaria, esta tarea pendiente que cuesta bastante arrancar. Sí. Tengo por ahí el prejuicio, y parte también de haber visto muchas películas, imaginando a los filósofos, personas con su vida económica resuelta, con mucho tiempo libre, con mucha disponibilidad para la contemplación y con otros tiempos, como la antigua Grecia tal vez, para hacerse esta pregunta. ¿Cómo alguien como vos, que se ha especializado en esto, ve la filosofía en el mundo actual? ¿Qué lectura haces sobre el ejercicio de la actitud filosófica frente a la vida, pero en este tiempo de ahora? Bueno, entonces ahora sí voy a leer algo que iba a leer hace un ratito, un párrafo de Ortega y Gasset, que ya plantea esta cuestión, y después lo comento. Es cortito el párrafo. Dice Ortega y Gasset, que es un filósofo bastante contemporáneo, del siglo XX. Dice, nuestra vida va en caída libre y debemos detenernos. A la filosofía le compete ser el que detenga al hombre, ser la conciencia de la humanidad respecto a esta situación, proponiendo caminos desde una reflexión seria y profunda. Así debe ser si es que pretendemos llegar a buen fin en la vida como especie y como individuo. Mejor dicho, me encanta ese párrafo. Mejor dicho, imposible. Porque todo en el fondo es filosofía. Entonces, aflojar el tornillo tan apretado de que hay algo que sé que es para bien y que es para mal, y sé que está bien y que está mal, y después todo el resto, ¿no? Y que son las buenas personas y las malas personas, y que es esto y que es lo otro, y es un tornillo apretadísimo.
Entonces, más vale cuanto antes poner las barbas en remojo, captar este detalle que trato de difundir por todos lados y es lo principal en el libro. Nelson, Herman, hacemos una pausa y seguimos conversando. Nelson, una pregunta sobre la aplicación de la filosofía a la vida cotidiana. Hace un tiempo, décadas seguramente, se publicó, fue famoso un libro que decía Más Platón y menos Prozac, de Lou Marinoff. Hoy podríamos ser más Platón, menos WhatsApp, o menos Instagram, o menos muchas cosas. ¿Qué quería decir con este título tan provocativo esta persona? En este bloque anterior, vos habías comentado de que tenían tiempo los filósofos para, ¿no? Habías comentado algo así. Si tenían la vida, o vos dijiste, ¿Yo? tenían la vida solucionada más o menos y entonces... Puro bueno. Prejuicio, ¿no? No, tengo bien, evidencia bien. histórica al respecto. Pero hay una parte verdadera que es que uno necesita, primero que nada, lograr bajar un cambio con los movimientos de la mente. Tenemos en general la mente muy congestionada, con demasiados contenidos. Y cada vez más por la tecnología y las herramientas que estamos usando tecnológicas. Es un gran problema, porque todo comienza con poder verse, ¿no? Empezó con Freud también, ¿verdad? Empezar a observarse, observar la propia vida. Y esto tiene, en la medida que se va avanzando en descubrirse, uno empieza a poder reconocer que está para dejar ir, por ejemplo, que decía, y que está para aumentar, empieza a poder meter mano a eso. Pero si está demasiado congestionado, no distingue nada. Es como mirar un cielo encapotado de nubes y está todo gris, no se distingue nada ahí. Está todo demasiado lleno. Entonces bajar una medida, tranquilizarse un poco, aunque sea un ratito todos los días, por ejemplo la meditación o cosas similares que favorezcan la paz mental, es como que este cielo de la propia mente que uno intenta observar y darse cuenta, empieza a bajar la cantidad de contenido, empieza a aparecer, está esta nube acá, esta otra allá, el espacio entre las nubes, ¿no? Entonces empieza a poder ver más claro y por tanto al ver más claro empieza a poder hacer algo mejor. Y lo que sigue, desarmar lo que está de más y armar lo que está de menos. Pero si no hay una medida inicial, si el individuo está demasiado congestionado, una neurosis importante, una psicosis, o sea, bueno, ahí hay ciertos límites que son impasables. O de repente se usan drogas que van al revés, como la cocaína, por ejemplo, es darle, aumentar el movimiento de la mente al mango. Es al revés que esto. Es encadenarnos más a un mundo condicionados por demás. Y para el otro lado, por ejemplo, aumentando y aumentando los neurotransmisores y todas las situaciones que congestionan, aumentan los contenidos. No vemos nada. Perdemos capacidad, perdemos libertad. Quedamos atrapados en los condicionamientos de siempre que se vuelven automáticos y es lo único que puede salir en general. Es muy difícil volver a aprender. El individuo actualmente aprendió a dejar de aprender. Y el tema es poder tranquilizarse un poco primero, aprender eso primero que nada, para empezar a volver a instalar en sí mismo la capacidad de aprender más sobre sí mismo y meterse más mano en transformarse y siendo que es la gran finalidad de la vida, capaz. Porque el subtítulo del libro es del sufrimiento, el bienestar y la dicha. O sea, del sufrimiento al bienestar, que un componente fundamental del bienestar es una medida de paz mental. A todo individuo, porque todas son teorías, pero le pregunto a cada individuo, todo individuo, todavía nadie me respondió que no. ¿Te viene bien una medida de paz mental, un poquito de tranquilidad? ¿Te viene bien? ¿Apuntarías a eso? Entonces, como en general apuntan a eso, digo, bueno, entonces todas las teorías que te saquen paz mental serían las que son para ir dejando. Y todas las teorías que te como fruto te den más paz mental serían para las que te vayas adueñando hasta que encuentres otra mejor y que avances en eso. Esa es la tarea que todo individuo tiene, lo sepa o no.
Creo que por primera vez en esta columna voy a leer un mensaje de los que están siguiéndonos por Instagram, porque como muchas veces soy yo el que estoy hablando, no me da el tiempo, pero ahora que te tengo de invitado, alguien pregunta acá: hola, me gustaría preguntarle qué opina sobre las 4 nobles verdades: sufrimiento y no aceptación. Algo hablaste de esto, Nelson, pero capaz querías complementar en algo. Yo leí pocos filósofos, leí poco, lo confieso. Vivo de mi investigación práctica, principalmente. Cuando estaba en mitad de la Facultad de Medicina, más o menos, no me sentía tan bien y me tenía confianza de que sabía hacer las cosas bien. Entonces digo, a ver, yo creo que estoy haciendo las cosas, estoy interpretando, estoy decodificando bien a la cultura, lo que me enseñaron, lo que todos dicen. Creo que estoy entendiendo, estoy viviendo correctamente según los patrones comunes y no me siento bien. Acá algo puede estar en mí, pero sospecho que empecé a sospechar de la cultura, de que algo que enseña la cultura no estaba bien enseñado. Las propuestas de la cultura no eran las mejores. Y desde ahí empecé a ir a investigar también en ese sentido, ¿verdad? En aquella época, por ejemplo, había 2 grandes paradigmas. Estamos hablando de alrededor del año 80, un poco antes. Había 2 grandes paradigmas, que era el paradigma materialista y el espiritualista, ¿no? Y yo había descubierto que había algún fenómeno paranormal real, ¿no? Alguien que podía hablar de cosas que eran acertadas, pero que no conocía constatadamente. Entonces digo, pero acá es un fenómeno no común que en facultad, no, por lo menos en aquella época hasta acá, seguro que no lo puedo investigar. Entonces empecé a pensar, cuando vi ese fenómeno, pero capaz que estoy como con un brazo atado de la espalda desde que nací y sin darme cuenta. Hasta que no descubra qué es el ser humano y qué lo habita o qué tiene que ver con el ser humano a pleno, lo suficiente, me puedo estar perdiendo algo muy importante. Entonces pensé, capaz que me estoy perdiendo el 1% de la cosa. No es nada grave, pero capaz que me estoy perdiendo el 99%. Digo, hasta que no lo investigue, no sé qué me estoy perdiendo. Por favor. Help. Caminando por Rivera, me acuerdo que pensaba esto, pasando por el zoológico, estaba pensando en esto. Digo, pero ¿cómo? Tengo que investigar. No existe no investigar. O sea, me vino a la mente el recuerdo de filosofía de secundaria, que tenemos muy buena filosofía en secundaria, o teníamos. La alegoría de la caverna de Platón. Individuos encadenados, describe Sócrates, el maestro de Platón. Platón lo escribe. Dice Sócrates, imagina un antro subterráneo, una caverna, y en el fondo de la misma individuos encadenados desde su nacimiento, de manera de que no pueden torcer el rostro ni el cuerpo, y más atrás y más arriba, para hacerlo corto, luz que entra. ¿Podrían ver de sí mismos y de los demás algo más que las sombras? Y no, de acuerdo con este cuadro, le dice. Entonces, aparte de la caverna tiene ecos y que le atribuyen sonidos a las sombras, y ahí se crea todo un mundillo. Entonces, esta puede ser la situación en la que estamos, encadenados desde el nacimiento, viendo en determinada postura que nos dijeron, nos pusieron, nos favorecieron quedar atrapados en nuestros condicionamientos, viendo solamente desde un ángulo la realidad y como si eso fuera todo. Y puede haber muchísimo más. Entonces después Sócrates da vuelta a uno de estos, dice, vamos a liberar a uno de estos cautivos, lo da vuelta, dice, no va a haber nada, va a quedar encandilado. Va a querer cuanto antes volver a ver las sombras tan reales que vio toda la vida. Esto le puede estar pasando a cualquier oyente que esté escuchando ahora. Que estoy diciendo cosas muy difíciles, pero es nada más que eso y está todo explicado en el libro. Que no lo hice para vender libros. Lo hice porque como hijo de obrero que pude estudiar medicina y pude abrirme camino en nuestro querido Montevideo, incluso porque soy montevideano de siempre, poder haberme abierto camino con nuestras herramientas
y sentir que he podido y profundizar en todo. La vida me ha dado todo gracias a nuestro país. Entonces, devolver algo. Entonces, escribo ese solo libro probablemente, que es dejar todo lo que encontré. ¿Y cuál fue ese fenómeno paranormal y cuál fue la investigación que realizaste? Una clarividencia. Alguien que me habló de otra persona que no conocía, que sabía que no conocía, en un momento inesperado, en un lugar inesperado, acompañó a un amigo a ver una bruja, no sé qué. Y yo muy intelectual, como era clásico, joven uruguayo, que éramos bastante cultos, eran los 80, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que vi, para muestra basta un botón. Ahí había algo que no podía hacer. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? O sea, es un ser humano. Yo soy un ser humano. De repente es algo que nos mal acostumbramos a no usar. Como decía la alegoría de la caverna, un poco nos acostumbramos a esto, a pesar de que hay muchísimo más. Entonces ahí empecé a investigar. Terminé viajando a la India a fines de los 80. Hice varios viajes investigando cosas paranormales y son, como decía un maestro en la India, todos estos elementos, estas cosas paranormales que ven, son nada más que una tarjeta de presentación de que hay mucho más y que no se queden. ¿Esa investigación utilizaste además como médico un método científico o utilizaste un método espiritual? Estoy formado en una carrera científica, o sea, incluso hice el posgrado de psiquiatría para poder ser objetivo con lo que estoy viendo. Porque en el terreno de lo espiritual, justamente lo que me llevó a estudiar psiquiatría fue que había muchas cosas se veían que podían ser hechos significativos humanos o neurosis o psicosis. Entonces, para saber hacer diagnóstico diferencial, hice el posgrado de psiquiatría. Eso me llevó después a conocer a mi profesor de psicoterapia, del modelo que aplico, y una cosa me fue llevando a la otra. Pero jamás pensé inicialmente en dedicarme a la salud mental. Fue por mi propio darme cuenta de profundizar que me fue llevando a ver el valor de la salud mental, porque ahí empieza el poder salir de la caverna, digamos. En general, no seamos absolutos, pero en general para la mayoría de los otros se sale conscientemente. Vamos al libro Síntesis para una vida plena, del sufrimiento al bienestar y la dicha, un libro grande, interesante, como de letras grandes. Letras grandes. ¿Qué encuentra alguien que compra este libro? ¿Qué es lo que va a encontrar aquí? Acá encuentra una síntesis de lo que todo ser humano estaría para darse cuenta. Lo básico que hay para darse cuenta en la vida de punta a punta. Desde el origen del sufrimiento, cómo se desarma, qué hay para armar, y aporto cantidad de teorías como un puntapié inicial, acercar a los lectores en todos los temas principales de la vida, ese tipo de perspectiva, cómo se puede ya teorías fundamentadas que hay para todos los temas, desde el tema del amor, la pareja, los hijos, los padres, la enfermedad, la muerte, la culpa, la depresión, la ansiedad, temas generales de la vida, desde esa perspectiva que se puede ir construyendo, pero siempre alentando a que cada individuo investigue, ¿verdad? Es un puntapié inicial para ver claro lo principal, revisarlo, porque está el solo sé que no sé nada, es verdad. Ahora, esto es de lo más demostrable. Todo lo que he dicho es bastante coherente. Incluso en la contratapa tengo el psiquiatra Daniel Escanellas, un compañero, pero Daniel, que revisó el libro y dice que está bien, que es totalmente coherente. Daniel dice: un libro que aborda con sabiduría y sentido común aspectos fundamentales para caminar de la mejor manera por los complejos laberintos de la vida.
Resulta un estímulo para reflexionar en aspectos centrales de la experiencia humana, como el sufrimiento y sus causas, el amor, la amistad, las emociones, y nos recuerda que tenemos la libertad de construir nuestra propia perspectiva con respecto a la realidad. Su recomendable lectura resulta sanadora y nos anima a transitar la vida de manera inteligente, amorosa y compasiva. Eso dijo Daniel Escanellas, un psiquiatra uruguayo muy conocido. ¿Y dónde se puede conseguir este libro? Quien lo quiera obtener, ¿cómo puede hacer? Este libro lo distribuye Guzzi y estaría en todas las librerías del país. Lo que pueden de repente no tenerlo en el momento, pero se comunican con Guzzi en el día o el otro día lo hace llegar. Nelson, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Un placer, Un gusto además, de verte haberte de nuevo. escuchado. Gracias. Germán, ¿nos encontramos la próxima? Nos encontramos la próxima, Te vas sin gracias. Te vas sin deberes. Sí, por supuesto. Gracias, Nelson. Un gusto que estés en la columna. Gracias a vos, Germán. Y bueno, nos vemos la próxima. Aquí estaremos.